Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. ¿Desde cuándo estás aquí? Acabo de mudarme. ¿Ya viste a Juan? Eak parecía emocionado. Respondió tímidamente. Por supuesto que la he visto. Ahora vivo con ella. ¡Excelente! Ea extendió la mano para tocarme con entusiasmo. Tenerte aquí me da algo de esperanza. Seguro que puedes ayudarme. Espera, ¿ayudarte en qué? Ayúdame a volver con Juan. Juan está pidiendo el divorcio. Si me ayudas, estoy seguro de que Juan volverá conmigo. Estaba tan confundida. Me había reunido con mi vieja amiga y descubrí que Juan Viva está casada y a punto de divorciarse, y su marido era Eak, el chico que conoció hace 13 años. Fui yo quien intentó conectarlos, pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Ellos estaban cansados. Aquí está nuestra casa, pero ya no tengo derecho a poner un pie aquí. Eak miró a su alrededor decepcionada. Juan es dura. Nunca me llamó ni una vez desde que rompimos. Soy el único que se acercó a ella durante 2 meses desde que nos separamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 6 meses. ¿Ella pidió el divorcio dentro de los 6 meses posteriores a casarse? ¿Qué hiciste para enojarla? ¿Las estás engañando? Empecé a balbucear, pero Eak se quedó callado y no respondió. Entonces me di cuenta de que era eso. Le engañaste. Tuve una razón. No tienes que dar explicaciones. Me enojé solo de escuchar eso. Hacer trampa era imperdonable. Simplemente afrontar las consecuencias. Si Juan Viva fue dura con esto, yo sería aún más dura. Odiaba a los tramposos. No importaba cuáles fueran las razones, lo odiaba y no estaba de acuerdo con ello. Incluso si una pareja volviera a estar junta después de un episodio de infidelidad, les desearía el infierno a ambos porque eran tontos. Esto también fue. No había ninguna razón que tuviera sentido. Lo odiaba. No estoy poniendo una excusa, pero tengo una razón. Ea comenzó a ponerse nervioso cuando vio que su única esperanza no estaba de acuerdo con él. Estaba solo. Entonces ve con tu amante. ¿Por qué necesitas a Juan? Juan me ignora. No se preocupa por mí desde que nos casamos. Para ella, yo era como el aire, no existía en su vida. Desde que nos casamos, solo tuvimos relaciones 2 veces. La primera vez, ella estaba borracha. La segunda vez, tuve que usar la fuerza. La confesión de Eak me dejó atónita. Miré al exmarido de mi amiga con rabia. Quería golpearlo en la cara, pero solo pude apretar el puño con fuerza. ¿Por qué le cuentas esto a un extraño? ¿Qué clase de marido viola a su propia esposa? Ella debe estar sufriendo. Y yo, ni siquiera sé por qué se casó conmigo. Eak se sentó en un sofá y se frotó la cabeza. Ella no se casaría contigo si no te amara. Esa razón no funcionará con Juan. Ella me trató como si fuera de su colección. ¿Colección? El sonido de la puerta abierta detuvo nuestra conversación. Juan Viva apareció en la puerta. Eak soltó para ponerse de pie como si tuviera resorte en sus pies. Pude sentir que se sentía intimidado. Parecía pálido de inmediato. ¿Fue tan malo? ¿Cómo llegaste aquí? Le dejé entrar, lo siento, sonreí. Juan no dijo nada, miró a su exmarido con la mirada perdida. Ella hizo un gesto hacia la puerta. Hora de irse. Juan, hablemos. Vete. Su fuerte orden hizo que Ack se diera vuelta y saliera fácilmente. Aún no estaba en la puerta, pero Juan Viva dijo con calma: encuentra tiempo para divorciarte también. No me divorciaré. La puerta se cerró de golpe en la cara de su exmarido. La pequeña niña entró en la habitación.
Se quitó el guante y otros accesorios y los puso sobre la mesa. Ella se giró para hablarme normalmente. ¿Ya comiste algo? Compré una buena comida de la que te hablé esta mañana. Vamos a comer. Nunca hablaste de tu marido. Juan Viva actuó como si no fuera gran cosa. No creo que sea gran cosa. Casado o no, no cambia nada. Ahora estoy soltera. Juan Viva caminó hacia la cocina y me sirvió los fideos en un tazón. Hizo una pausa y me miró. ¿Te ves molesta? Por supuesto que estoy molesta. Eres mi amiga, pero no me dijiste nada. ¿Es solo por eso? ¿Qué más necesitas? ¿Esto es suficiente para estar molesta todo el día? Tengo tu comida aquí. No puedes darte el lujo de enojarte conmigo. ¿Crees que soy tan codiciosa? No puedes comerlo si estás enojada conmigo. Juan Viva, camina hacia la cocina, todavía molesta. Está bien, no me enfadaré. Me acabo de enterar de que estás casada y luego estás en proceso de divorcio. ¿Por qué? No me gusta. ¿No te gusta Eak? Hice una pausa y no estaba segura si debía decirlo. Se suponía que la relación era entre dos personas. Debería cambiar de tema. ¿Por qué te casaste con él entonces si no te agrada? Todos tomamos una decisión equivocada en algún momento. Casarse es una de ellas. Es una razón tonta y no quiero hablar de eso. Ahora, ¿cómo podía continuar con el tema? Fingí estar de acuerdo con eso, pero en realidad no era así. Todavía no entendía nada. No eres la misma Plen que conocí antes. Ah, la miré con sorpresa. ¿Qué quieres decir? La antigua Plank no se rendiría tan fácilmente. Si digo que no quiero hablar de eso, seguirás presionándome hasta que diga algo. Juan Viva me miró desafiante. ¿Dónde está esa persona fuerte? Ella está muerta, respondió. Esa persona fuerte murió hace mucho tiempo, desde que supo que no era tan fuerte. Hoy solo soy Plain, que no es muy fuerte. Le sonreí a la gente solo porque quiero que me contraten. Te sonrío a ti porque me preocupa que puedas echarme de aquí. Verás, ya no soy la misma Plank. Soy una pobre perdedora que no puede darse el lujo de enojarse con su amiga porque tiene hambre. La pequeña niña que me retó al principio, ahora me miró pensando, no me gustas ahora.